¿qué tal? Bienvenido a su canal al estilo Chef Roger. El de hoy te traigo esta siguiente parte de los sartenes que probamos. Vamos a ver qué tal han funcionado con el paso del tiempo. Ya tenemos varios meses con estos sartenes. Recuerden que les hice un previo de cuando los abrimos y los estrenamos. Aquí en la caja de la descripción te dejo el video. Hicimos un 4 o 5 meses después, no lo recuerdo, pero bueno, por aquí lo vas a poder ver también. Y ahora ya llevamos mucho más tiempo. Vamos a ver qué tal han seguido funcionando todos estos sartenes y así puedas tomar un real veredicto de qué te conviene realmente comprar, cuál sería la mejor inversión en este tipo de productos, y van a ver un buen de cosas bastante interesantes. Vamos a hacer unas pruebitas muy sencillas, básicas. Creo que con eso va a quedar más que claro y les voy a seguir platicando cómo va todo esto. Y bueno, vamos a empezar con uno que ni siquiera hice las pruebas porque la verdad fue un sartén que definitivamente a mí no me gustó. Sí que hay personas que lo han sabido utilizar, que le dan los cuidados óptimos y al final de cuentas estos sartenes van a durar por mucho tiempo. Son los sartenes de hierro colado, como vemos este. La cuestión de la cual no me gustó desde el inicio es que cuando yo lo compré venía curado y todo, y aún así se siguió pegando y se me estaba oxidando inmediatamente. Las primeras lavadas se oxidaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos sartenes, puesto que este óxido aparece muy continuamente. Necesitas estar curándolo muy seguido, cada que lo laves, secarlo, incluso hay algunos donde se tiene que meter al horno, etcétera. Entonces es un sartén de demasiados cuidados, bastante pesado, y a mí no me gustó, así que ya ni siquiera hice las pruebas, puesto que lo tengo por ahí arrumbado, debido a que esta parte del óxido me preocupa. Eso de que tengas que estarlo lavando después del uso, antes de volverlo a usar, por si le llegó a salir algo de óxido, no me agrada absolutamente nada. Así que bueno, esta es mi opinión con respecto a estos sartenes. Sé que hay personas que me comentan que les funciona muy bien, que los usan y que están súper bien. Pues bueno, cada quien habla como le va en la feria. Ahora les voy a hablar sobre otros sartenes. Yo creo que son de los más populares en este aspecto de cocinar sin grasa. Pues bueno, aquí tengo dos sartenes de Tefal. Es el común, el de la gama básica. Y quiero que se vea, quiero que vean, a ver si se alcanza a ver en la cámara con el zoom, de que tiene ya ligeros rasguños, se está empezando a caer el teflón. Este es el que utilizamos para las pruebas y la verdad es que esa parte puede ser preocupante. Aquí tengo otro que también lo estoy utilizando prácticamente a la par. Se ha abollado, es bastante frágil en ese aspecto, se pueden doblar muy fácilmente y también se está despostillando bastante. Y vean que la parte de aquí ya no brilla, ya está como muy opaca, y su efecto de antipegante, su efecto tipo teflón, ya no es tan bueno. Definitivamente después de unos meses de uso pierde bastante y sigue perdiendo y sigue perdiendo. Ahorita llevamos casi un año con estos sartenes y la verdad es que para usarlos sin aceite ya no te funcionan. El plus que sí pueden tener es que comparados a los demás sartenes que son antiadherentes, este es el más económico, por esto que si te va a durar un año, año y medio, pues bueno, es fácilmente poder reemplazarlo. Vamos con los sartenes. Estos dos creo que son de los que más interesan. Tenemos el Flavor Stone y el Jade Cook. Aquí en pantalla te muestro cómo hice las pruebas con un huevo estrellado. En este se llega a alcanzar a poder hacer, pero hay que tener muchísimo cuidado, muy al pendiente de que no se te rompa. Es bastante complicado, aunque sí llega a salir. Si le agregamos aceite es un poco más fácil, pero te muestro otras imágenes donde hice unos huevos revueltos caseritos así en casa y todo se le pega. Así que si lo quieres utilizar sin aceite después de un año de uso, definitivamente es una pésima inversión, puesto que es bastante caro. Aquí en pantalla te pongo el precio en el que lo compré, y con eso bien te puedes comprar cada año uno de los otros sartenes que te mencioné para estarles dando vuelta, y te va a durar 5 años sin problema. Con el Jade Cook es igual, de un precio bastante caro, y como vimos ya no se puede ni siquiera hacer un huevo revuelto, un huevo estrellado bien. Todo se le comienza a pegar, un queso con trabajos te llega a salir por sus grasas. Pero para cocinar sin grasa definitivamente ya no son funcionales. Así que
tu inversión que hiciste en estos par de sartenes, que son bastante caros, definitivamente en menos de un año ya no sirven. Y te estoy hablando que un año ya es bastante. Sin embargo, para hacer guisos, para hacer arroz, quedan buenísimos, ¿eh? Te va a servir como una arrocera muy buena. De ahí en fuera, como sartén de uso sin grasa, que es por lo cual se venden, no te funcionan. Así que ten cuidado si piensas comprar estos, porque ten al pendiente que te va a durar muy poco tiempo el gusto de poder cocinar sin grasa. Aquí tenemos el sartén de acero inoxidable. En pantalla te voy a estar mostrando cómo hice esta curación ahora, que simplemente es dejarlo calentar muy bien, bastante tiempo, hasta que cuando agregues agüita, como vemos en pantalla, las gotitas no se evaporen de inmediato, sino como que queden flotando dentro del sartén, así como lo vemos aquí. En este punto retiramos de la lumbre, untamos aceite y ya está curado. Ahora sí podremos hacer un huevo estrellado sin mucho problema, o guisar con un mínimo de grasa. Eso sí, es con un mínimo de grasa. Sí vamos a necesitar grasa, es en definitiva, pero bastante poquita. Así que te va a funcionar muy bien este sartén para hacer este tipo de guisos o para cocinar cualquier cosa en general. Son buenísimos. La durabilidad es bastante buena. Este sartén no ha sufrido, no le ha pasado absolutamente nada. Sigue prácticamente tal cual como llegó en aspecto de duración, de calentamiento, no le pasa nada, sigue teniendo su misma función desde el inicio. Así que por ese lado, ese sartén o este juego de sartenes te lo recomiendo. En la caja de la descripción te dejo el enlace del juego que yo compré, que al final de cuentas, haciendo cuentas, me salió bastante económico, puesto que fue un juego de por ahí de 1,300 pesos, pero venían con un set completo con todo y tapas. Así que si divides el precio, este sartén te sale bastante económico comparado a los otros y te va a dar una durabilidad excelente. Y vamos con uno de las últimas adquisiciones de los que utilicé, que también tienes el video ahí especial de este sartén. Es el sartén Hard Titanium de Tefal. Este sartén llevo menos tiempo con él. Quiero que vean la estética, se ve bastante bien, un poco de cochambre que suele ser natural en el uso de los sartenes, que si lo tallas bastante se le quita, no hay problema, pero no lo he querido tallar para no dañarlo. En la parte de aquí se ve prácticamente tal cual como nuevo. ¿Y qué creen? Que sigue haciendo su función tal cual como nuevo. Así que a pesar de que ya tiene algo de uso, no tanto como los otros, este aún sigue funcionando muy bien, prácticamente tal cual como nuevo. Llevo mucho menos tiempo, se los aclaro. Aquí les voy a dejar las fechas de la fecha de compra, la fecha actual en la que está hecho y grabado este video, con las características que menciono y las pruebas que se hicieron. Y sigue funcionando como si fuera el primer día. Eso da una esperanza a que a lo largo del tiempo, probablemente en un año, siga funcionando igual. No lo sé, vamos a seguir viéndolo. Pero de que son buenísimos estos Hard Titanium de Tefal, no se les desgasta, no se despostillan, duran muy bien, calientan bastante. El precio es mucho menor comparado al Jade Cook y al Flavor Stone. Es más caro que el de Tefal sencillo, pero creo que vale la pena, puesto que si te llega a durar 2-3 años siguiendo sus funciones tal cuales, pues bueno, es una inversión que te va a quedar mucho mejor. Es bastante bueno y existe toda una gama de este tipo de sartenes. Y ahora tenemos un nuevo integrante dentro de estos sartenes, que son estos que me habían por ahí puesto mucho en los comentarios. Son los Westinghouse. Aquí en pantalla les voy a poner el precio que me costó, la fecha de compra y las pruebas. Como comentario, se me hace muy parecido al Flavor Stone. Su complexión, su construcción, los detalles, si ustedes lo notan, es como si fuera un Flavor Stone de otro color. Obviamente este ya está muy desgastado, se ensucia bastante, queda bastante feito, pero bueno, sigue cocinando. Y se me hace muy parecido. Creo que lo que cambia en sí es la marca, pero serían como el mismo producto. De hecho pueden notar incluso la parte de atrás que están como en el mismo molde, tienen las mismas marquitas, tienen los mismos hoyitos, las mismas líneas. Demasiado igual, de hecho esa parte está muy rara, se me hacen muy parecidos. La función que tuvo ahorita de nuevo fue muy similar a este de nuevo, en el que si utilizas un poquito de aceite te facilitan todo. Se cocina muy bien, sin aceite se complica bastante. Así que creo que este va a ser a la larga uno de estos en un precio más económico. Eso sí, su precio es muchísimo menor comparado a este. Y pues bueno, esos son los sartenes, esas fueron las pruebas, estos son los veredictos. Y como lo han notado, pues los dos preferidos son estos.
el sartén Hard Titanium de Tefal. Si van a comprar algún sartén para cocinar con un mínimo de aceite, recomendadísimo este. Su precio lo he visto en variantes desde 20 hasta 30 dólares, dependiendo de dónde lo compres y cómo, pero yo lo he visto incluso en supermercados mexicanos, en Walmart, aquí lo encuentras, en Amazon, Mercado Libre, los puedes conseguir, son bastante altos. Esta parte también es muy buena porque a pesar de ser un sartén te sirve como ollita, tiene una muy buena capacidad y este sartén tienen toda una gama completa y a mí me han funcionado muy bien a lo largo de este tiempo de uso. De hecho es de mis preferidos. Ustedes pueden ver en los videos que el sartén que más sale es este porque me ha funcionado muy bien y sirve perfecto para las estufas de inducción, de gas, eléctricas, así que tiene ese plus. Y el otro preferido pues son los sartenes de acero inoxidable. En la caja de la descripción te dejo un enlace a la batería que yo compré, que es bastante completa, tiene ollas de muchísimos tamaños y la verdad es que el precio es muy bueno para hacer un producto de tan buena calidad y que te va a durar muchísimos años. Obviamente en ese sartén sí vas a estar utilizando aceite, pero se guisa muy bien, te salen los guisados, te sale el arroz, puedes hacer cosas con un mínimo de aceite, unos bisteces asados, algo así, con poquito aceite, eso sí, pero te va a funcionar. Así que aquí están mis recomendaciones. No sé si este sea el video final, pónganme aquí en los comentarios si quieren que siga haciendo, no sé, en otros 6 meses, ver qué tal sigue funcionando el Hard Titanium de Tefal. Podríamos verlo. Por ahí vi que salió uno nuevo, Tefal de negro, no me acuerdo, por aquí en pantalla se los pongo. Hay un nuevo sartén que si les interesa, pónganmelo en los comentarios. También vi que salió otro nuevo sartén de Flavor Stone, pero esa parte sí es muy cara. Si puedo conseguir el sartén individual, aquí en pantalla se los pongo, pues bueno, les haría el review y haremos una serie como estas que se me hacen bastante interesantes para que tú veas, cuides tu economía y veas qué sartén te va a funcionar mejor. Y pues bueno, de momento es todo. En la caja de la descripción te dejo los enlaces hacia los otros videos anteriores, cuando lo abrimos después de un par de meses, qué tal van funcionando cada uno de ellos, cómo funcionaron desde el inicio. Así que si quieres toda la información, no te pierdas esos videos que van a estar apareciendo aquí abajo. No se te olvides que te guste esta serie, déjame un pulgar arriba, es importantísimo para que continúe. Si yo veo que este video tiene muchísimas vistas, muchísimos likes y muchísimos comentarios, pues bueno, continúo. Probablemente podría funcionar ahora comprando o comparando algunas baterías de cocina, algunas licuadoras, algunas batidoras, no sé, ustedes pónganme en los comentarios cómo les gustaría que continuara esta serie de probando productos de cocina. Eso sí, necesito los comentarios, los likes, que compartan. Y pues bueno, por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima.